¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir con la clase. Hoy nos toca ver partidos en el poder y el presidencialismo. Vamos a hablar de todos los partidos que han pasado a través del tiempo. Vamos a hablar desde el porfiriato hasta la actualidad, que estamos hablando de Morena, de López Obrador. ¿Ok? Vamos a ver todo ese transcurso del tiempo, el PRI, el PAN en el poder, todo lo bueno y lo malo que hicieron. ¿Por qué? Porque no todo ha sido malo. También ellos han contribuido con cosas importantes en el poder. Entonces, por lo tanto, sí podemos decir que ha habido cosas buenas y cosas malas en el poder. Voy a compartir. Bien, muchachos, pues nuestro tema se llama Partido en el poder y el presidencialismo. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de Porfirio Díaz, vamos a hablar desde el porfiriato. Este presidente fue muy controvertido. ¿Por qué? Porque realmente casi estuvo 32 años en el poder. ¿Ok? ¿Cómo puede ser posible que un presidente haya estado tanto tiempo en el poder? ¿Y qué hizo bien y qué hizo mal? ¿Por qué? Porque realmente Porfirio Díaz sí vino a hacer un cambio, a una modernidad al país. ¿Ok? Pero también fue un dictador muy fuerte, el cual, pues, como les vuelvo a repetir, no quiso quedarse fuera y estuvo 32, más o menos, 32 años en el poder. Nació el 26 de noviembre al 6 de noviembre de 1876. ¿Ok? El presidente estuvo en la presidencia desde el 21 de noviembre al 6 de diciembre de 1876 y del 17 de febrero al 5 de mayo de 1877, fecha en que inició su primer periodo constitucional, en el que finalizó el 30 de noviembre de 1880. Volvió, nada más puso un ratito a un presidente, en lo que era incluso su compadre, en lo que decían que tenía que haber otro presidente para volver a ocupar la silla. Volvió a ocupar la presidencia desde el 1 de diciembre de 1884 hasta el 25 de mayo de 1911. Ok, todo ese tiempo, estamos hablando casi de 30 años en el poder, en el cual hizo cosas buenas, cosas malas, cosas feas. Ok, murió en Francia, incluso fue desterrado del país. Murió en Francia el 2 de julio de 1915 y hoy hasta la fecha no pueden repatriar sus restos a México todavía. Han querido repatriar sus restos y que el señor descanse en el Monumento a la Revolución, como hay muchos que están ahí. Eso es lo que sus familiares quieren, pero realmente no se ha podido. Todavía siguen en Francia. Bien, México se modernizó, como les estaba comentando. La verdad, lo bueno del gobierno de Porfirio Díaz, se modernizó, hubo una gran modernización, incluso simplemente, como podemos ver en las imágenes, las vestimentas ya eran más formales, gente bien vestida, señoras muy bien vestidas, y ya no andábamos con el típico calzoncito de manta, playera de manta, no, ya andábamos, llegó una modernización a México, pero muy, muy buena. Comenzó el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque empezó a meterle dinero manos extranjeras, en este caso Estados Unidos, empezó a aliar con Estados Unidos. ¿Para qué? Para que hubiera un crecimiento económico. Se favoreció la inversión extranjera, como les había dicho, realmente dio pie a que entrara modernidad a México y más que nada dinero extranjero, el cual incrementó la ayuda. Se reactivó la minería y la industria, volvieron a sacar metales preciosos, se volvió a reactivar la industria, empezaron a haber industrias grandes, las cuales estaban ya dando empleos al país, no solamente estaban
para unas solas personas, ya empezaron a abrirse para todo el país como tal. Abrieron bancos y las compañías de seguros. Se dio prioridad, no solamente estaba el Banco de México, Banjico, le dio prioridad a bancos privados y eso hace que suba la inversión en un país. Cuando se abren bancos en un país, el crecimiento de la economía es mayor. ¿Por qué? Porque el capital que traen de otro país empieza a fluir en nuestro país y se incrementa la plusvalía. ¿Ok? También empezaron a haber compañías de seguros. Ya todas las cosas se empezaban a asegurar, entonces por lo tanto había un crecimiento, ya podías asegurar tus cosas. ¿Para qué? Para tener un rendimiento, para tener un aseguramiento de tus bienes. Ya no era de que, a ver, tienes estas tierras, vengo y te las quito, no, ya habían compañías de seguros. Las regiones aisladas del país comenzaron a comunicarse con miles de kilómetros de vía ferroviaria, que realmente él es el que puso el ferrocarril en México. Empezaron ya a haber comunicaciones con estados que estaban realmente muy recluidos, regiones que estaban muy aisladas, lugares muy recónditos. Empezaron a llegar la modernidad a México con Porfirio Díaz. La verdad, fue un mandatario excelente. A mí en lo personal es uno de nuestros presidentes que mejor ha hecho o que ha visto por el país, porque se vio en ese momento un crecimiento como tal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que le ganó totalmente el poder. Y empezaron a haber tantas desestabilizaciones en el país. ¿Por qué? Porque sometieron a los poderes federales a un régimen autoritarista. Los poderes federales, ya existían los tres poderes, no tenían ni voz ni voto. ¿Por qué? Porque estaba Porfirio Díaz en la silla en ese entonces. Entonces, por lo tanto, pues no existía ningún poder ejecutivo, ningún poder legislativo y ningún poder judicial. ¿Por qué? Porque él era los tres poderes. ¿Okay? A pesar de que había Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, poder judicial, él es el que decía, él es el que mandaba en ese momento con toda la autoridad de toda su voluntad. ¿Ok? Se empezaron a moverse mucha corrupción también, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al estar tanto tiempo en el poder te enfermas de poder. Crees que nunca vas a ser derrocado. Por eso aquella frase de sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué? Por tanto tiempo que estuvo en el poder. Estamos hablando que fueron exactamente 32 años que estuvo en el poder y pues imagínense esa persona con tanto poder, con tanto poder adquisitivo, porque realmente pues era mucho el dinero que él movía. ¿Okay? Realmente sí era mucho. Vino a realmente sí ayudar al país, sí ayudó muchísimo al país, pero como les vuelvo a repetir, realmente tanto tiempo en el poder te enferma. Durante su prolongado gobierno logró pacificar el país. Ok, también eso fue algo muy bueno, la verdad. Pudo pacificar a un país pues que venía de una revolución. Realmente que venía de una revolución, que venía golpeado. Él empezó a pacificar un país. Obvio, ¿cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de la manera incorrecta, pero la idea era eso, tener desarrollo en un país, desarrollo económico, modernidad,
en las ciudades. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo, solamente era para la gente pudiente, todo ese bueno que empezó a haber en el país. No se fijó por la gente de abajo. ¿Okay? No se preocupaba por la gente de abajo. Y ni modos hasta que llegó su caída y fue sacado del país. ¿Okay? Él automáticamente lo sacaron del país y hasta hoy fecha no ha vuelto. Por eso les digo que el porfiriato realmente es extenso, inmenso, pero a grandes rasgos eso fue lo que hizo. Hizo cosas buenas, modernizó al país, sí, pero siempre estuvo sometido bajo un régimen autoritarista. Él era el mandatario oficial. ¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora al PRI. Los 70 años que estuvo el PRI en el poder. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón y Vicente Fox, pues prácticamente no es otra cosa más que otro priista más. Según nos pusieron por un cambio, pero nos dimos cuenta que pues realmente nunca hubo un cambio como tal. Lo único que querían era tapar esa discusión que había de que solamente el PRI, que solamente el PRI. Entonces, por lo tanto, entraron al poder los nuevos partidos, que fue el PAN. Pero pues no hizo gran cosa, si se dan cuenta, pues no han hecho gran cosa. Vamos a empezar a platicar un poquito del primer presidente, Adolfo López Mateos. Vamos a ver qué hizo este presidente que tuvimos. Adolfo López Mateos, pues también lo mismo, duró su sexenio, ya ahora los sexenios, pues como les dije, ya son de 6 años. Ayudó a la mejora de los ferrocarriles, a tranquilizar un problema de guerrilla. Consiguió la devolución, eso fue lo bueno de Adolfo López Mateos, que fue que consiguió que nos devolvieran el chamizal, parte de Estados Unidos. Estados Unidos ya tenía el chamizal y él logró que nos los devolvieran. También estaban pensando que nos devolvieran los demás territorios, todos los que nos quitaron, pero solamente quedó en eso. Pero sí nos regresaron el chamizal. ¿Ok? Eso fue de lo bueno que hizo Adolfo López Mateos cuando el PRI, cuando realmente llegó el PRI y empezaban a hacer bien las cosas. ¿Ok? Cuando todavía hasta Adolfo López Mateos se hacían bien las cosas. Pero cuando sale Adolfo López Mateos, empieza la podredumbre en el PRI. ¿Quién entra al poder? Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, este señor, este presidente que tuvimos, pues fue muy controvertido. Fue muy controvertido. ¿Por qué? Pues por el problema que tuvo en el 68 y todo ese gran problema que tuvieron, ¿no? Con los estudiantes. Pero hizo cosas buenas, no fue todo tan malo. Ok, no fue todo tan malo. Su sexenio disfrutó todavía de cierto éxito económico, todavía teníamos buena economía, el país tuvo una menor tasa de inflación desde 1930. Desde entonces hasta la fecha todavía gozábamos de una muy buena tasa, de una tasa que se mantenía, un buen tasa de inflación, mientras que la tasa de crecimiento llegaba al 3.3%. Ahorita el crecimiento está en 0.1%. Imagínense, en ese entonces tener 3.3% anual, pues era una tasa de interés muy buena. Sin embargo, pues como dicen por ahí, lo que haces escribiendo lo borras con el codo. Se ve reflejado lo bueno que estaba empezando a hacer este presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues lo empezó a tirar a la basura. ¿Con qué? Con la imagen de los problemas que tuvieron.
el descontrol político que hubo, la represión con el movimiento estudiantil de 1968, ¿ok? Durante su gobierno, pues, tuvo que opacar al estudiantado. ¿Para qué? Porque venían las Olimpiadas, teníamos las Olimpiadas del 68, no se podía haber manchado nuestro país con unas Olimpiadas, con un problema semejante, o que fueran a bloquear todas las Olimpiadas. Imagínense, era realmente unas Olimpiadas o un mundial en un país, pues es un crecimiento económico brutal, ¿ok? Por todo lo que tienen que ver, por todo el dinero que entra, patrocinadores, televisoras, todo lo que entra, no se podía ver opacado por un movimiento estudiantil de unas cuantas personas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues obvio, ya sabemos toda la historia. Mandó al ejército a ponerle pues un estate quieto en Tlatelolco. Y hasta hoy fecha, pues, no sabemos ni cuántos murieron. En ese momento, como él tenía el dominio de la prensa, pues se dijo que eran 20 muertos por ahí, pero realmente sabemos que es infinidad de gente que terminó enterrada en el Campo Marte. El Campo Marte, ¿cuál es? Pues realmente es la base militar de la Sedena. ¿Ok? También, aparte de las Olimpiadas, el campeonato, como les había dicho, el Campeonato Mundial de 1970 estuvo de 1964 a 1970. 1911 a 1964, más o menos, ¿ok? Eso es lo que él tuvo. Tras dejar la presidencia, se retiró a la vida privada. Sin embargo, en el 1967 tomó las riendas de la Embajada de México en España. Fíjense, todavía le dieron una embajada en España. Pero bueno, ni modos, se sigue ahí. Después de Díaz Ordaz, pues sube otra lacra al país, que es Luis Echeverría. ¿Qué hizo Luis Echeverría? Pues bueno, realmente Luis Echeverría pues no hizo mucho por el país. Él estuvo de 1970 a 1976 en la presidencia. Durante su sexenio, el modelo económico basado en el desarrollo estabilizador llegó a su fin. Les vuelvo a repetir, desde ahí empezamos a ver cómo empieza a decaer. Llegó a su fin la economía, la estabilidad que todavía hasta Gustavo Díaz Ordaz, pues teníamos el 3.3% de intereses que nos estaban dejando a nosotros, anual de crecimiento. En ese momento, pues llega a su fin esa ayuda que nosotros teníamos, esa alza que teníamos, esa economía arriba que teníamos, llega a su fin, el país entró en crisis, fue de nuestras primeras devaluaciones que hubieron, entra en crisis, mantuvo la implementación de la famosa llamada guerra sucia contra los movimientos armados clandestinos. ¿Ok? Empieza a desestabilizarse el país. ¿Ok? Se empieza pues a desestabilizar un poco el país. ¿Por qué? Porque empieza nuestra primera devaluación. Después de tener un incremento hasta Díaz Ordaz, llega nuestra primera devaluación y México no está preparado para una evaluación de ese tamaño y entonces nos empieza a afectar. ¿Ok? Nos empieza a afectar. Por eso, desde ahí, pues nos empezó a desestabilizar. Después de Luis Echeverrías, viene su compadre José López Portillo. Llega su famoso compadre del señor José López Portillo, en el cual, pues bueno, la Dirección General de Seguridad pues está en su auge. Nos damos cuenta que el poder está en lo máximo. ¿Ok? La seguridad en México, pues realmente sí teníamos muy buena seguridad. ¿Por qué? Porque le teníamos ese miedo a nuestra policía. ¿Ok? Realmente sí le teníamos miedo. ¿Ok? El descubrimiento de considerables, una oportunidad real de garantizar el desarrollo
y el crecimiento. Se inician costosas obras públicas, el cual realmente pues empiezan a verse nuevas construcciones grandes, obras públicas grandes. Aumenta el apartado burocrático y se empieza a endeudar el país. ¿Por qué? Porque venimos de una devaluación. Le dejaron un país, Luis Echeverría dejó un país endeudado, con una gran devaluación. ¿Qué tiene que hacer el compadre José López Portillo? Pues pedirle dinero a Estados Unidos y empezar a incrementar nuestra deuda externa. ¿Ok? Le da poder al secretario de Seguridad Pública, al famoso Negro Durazo, le empieza a dar poder para que robe, mate y haga lo que quiera. Ese sexenio, que fue desde 1976 a 1982, ese sexenio fue uno de los sexenios con mejor seguridad, pero le teníamos miedo a la policía. ¿Por qué? Porque la policía eran nuestros enemigos, realmente la policía eran los que nos estaban robando. Se va José López Portillo y llega a la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado. Él estuvo desde 1982 hasta 1988. Él hizo se llevó a cabo las primeras reformas tendientes a favorecer la apertura económica de la privatización de empresas. ¿Ok? Él empieza a privatizar las empresas. Al privatizar una empresa, empiezan a incrementar la economía, pero se empieza a privatizar todo. Se empieza a privatizar empresas que pertenecían al Estado. ¿Ok? Que pertenecían al Estado, se empiezan a privatizar. ¿Cuál? Pues Ferromex. Creo que por ahí andaba Telmex. ¿Okay? Empresas que eran del país realmente se empiezan a privatizar. También tuvo que encargar un crecimiento opositor. ¿Por qué? Porque realmente, pues, todo lo que pidió José López Portillo a Estados Unidos le empezó a cobrar factura. ¿Okay? Empezó a cobrar factura. Pero en ese momento, cuando llega Miguel de la Madrid, se empiezan ya a escuchar ya otros pequeños partidos políticos. Ya se empieza a escuchar el PRD, ya se empieza a escuchar con mayor fuerza el PAN, ya se empiezan a escuchar nuevos partidos políticos. Bueno, pues después de Miguel de la Madrid, pues seguimos con nuestro famoso presidente, Carlos Salinas de Gortari. Él estuvo de 1988 a 1994. Fíjense que uno de los presidentes por el cual, bueno, lo vamos a dejar así porque eso va a ser su tarea. Pero bueno, Carlos Salinas de Gortari, no todo fue malo, también una gran devaluación, pero realmente él es uno de los presidentes que le vuelve a dar modernidad al país. ¿Okay? Él vuelve a tener una modernidad nueva al país, le vuelve a inyectar dinero. Profundizaron los cambios económicos, lo que les decía, empezó a crecer la economía en México. Empezó la privatización, al privatizar, lo que les decía, Telmex era de Carlos Salinas de Gortari y le empieza a privatizar. Pero al privatizar empiezan a incrementarse empresas mucho mayor, con mayor infraestructura, que le da que realce al país. Él fue el primero que firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿okay? Lo que conocemos como Tratado de Libre Comercio de América, lo que era el Telecán. ¿Okay? Él es el primer presidente que deja a un lado sus diferencias y ayuda al país. ¿Cómo? Pues con el famoso Tratado
de libre comercio. ¿Por qué? Porque antes todo era fayuca. No sé si se acuerdan que todos les decíamos, es que es fayuca y traen, no. México se une al Tratado de Libre Comercio y ya se pueden pasar cosas de allá para acá. Los carros chocolates nunca se podían legalizar, actualmente ya puedes legalizar un carro americano. Pero ¿cuál fue el problema? Empiezan también sus problemas con él, restablece relaciones diplomáticas con el Vaticano, empiezan a meter al clero al poder. Ese fue el gran error de Carlos Salinas de Gortari. Llamarle otra vez al Vaticano, ya lo habían dejado fuera y lo vuelven a llamar al Vaticano, el cual estalla el movimiento que se llama Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Zapatista. ¿Okay? Estalla el conflicto en ese momento y le deja el problema a Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual nunca pensó el quedarse como presidente. Él nunca pensó quedarse como presidente. Realmente el presidente era lo que hoy conocemos como el verdadero PRI. ¿Quién era? Luis Donaldo Colosio. Okay. Él era nuestro candidato, el candidato lo matan y por azares del destino, pues que no habiendo presidente en ese mismo momento, suben a Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia y llega en 1994 al 2000. ¿Ok? Tras la muerte del candidato Luis Donaldo Colosio, tras su caída, en ese momento tuvieron que buscar un candidato y él fue el que tuvo que salir a dar la cara para todo. Él no supo realmente, él nada más era jefe de campaña. Perdón, él era jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio, no tenía nada de política el señor. Realmente había tenido 2, 3 cargos pequeños, pero sin querer se encuentra con la suerte y le dan la candidatura a la presidencia y gana. Pero ¿qué pasa? Durante su sexenio, pues, obvio, se mantuvo vigente la lucha contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otra parte, la oposición logró ganar por primera vez las gobernaturas en varios estados. Por primera vez, el PRI pierde algunos estados. Como él lo pusieron nada más como títere a Ernesto Zedillo, no había un presidente como tal. Realmente el PRI nunca supo a quién poner. Querían poner presidentes que ya estaban pero muy manchados en el ámbito político. Entonces, el único que estaba disponible era Ernesto Zedillo. Le dejan todo el problema, toda la devaluación, le dejan a él. A la moneda le quitan 3 ceros, ya saben, referente a eso. De miles pasan, de 1,000 pesos pasa a 100 pesos. De 100 pesos baja a 10 pesos. De 10 pesos baja 1 peso. Y así. Y empieza una devaluación criminal. ¿Por qué? Porque tu dinero que tenías en el banco se hizo bien poquito. Pero ¿qué pasó? Antes de esta devaluación, todos los grandes inversionistas invirtieron en dólares y no tuvieron pérdidas, pero al país sí le afectó. Todo el dinero que tú tenías guardado automáticamente se te redujo a nada. Si tenías 10 millones de pesos, en ese momento pasaste a tener 100,000 pesos. Si tenías 100,000 pesos en el banco, pasaste a tener 10,000 pesos. Y así sucesivamente, te empezaste a quedar prácticamente sin nada. ¿Ok? Se llega a quedar sin nada. Bueno, después de Ernesto Zedillo, ya no saben a quién poner. ¿Y qué es lo que pasa? Se tienen que aliar con el opositor y por primera vez en 70 años sube a la presidencia una persona que no tiene nada que ver con el PRI, automáticamente es del Partido de Acción Nacional. Sube Vicente Fox Quesada, después de 70 años del poder priista, sube por primera vez un partido que no tiene nada que ver con el PRI, sube el PAN al poder, sube Vicente Fox del 2000 al 2006.
¿ok? Cuando ganó las elecciones presidenciales de 2000, convirtiéndose en el primer mandatario no emanado de las filas del PRI, no emanado de las filas del PRI, pero sigue siendo un priista. ¿Por qué? Porque realmente no hizo nada. Siguió de la mano con la iglesia, con el clero, se volvieron a unir. Incluso él mismo es una prueba de cómo tuvo el mismo papa que disolver el vínculo matrimonial que tenía su esposa actualmente, Marta Sagún. Si tú tratas de disolver un matrimonio religioso, pues nunca te van a hacer caso, pero claro, como era un primer mandatario, pues obvio, les dieron toda la libertad para poderse divorciar. Ahora sí que se le llama divorciar de la iglesia y poderse volver a casar. Se vuelve a casar en ese momento. Durante su sexenio ocurrió un alejamiento con las relaciones América Latina. Empiezan la cercanía con Estados Unidos. Vicente Fox es un estadounidense de primera. Él es una persona que siempre ha estado lambiéndole las botas, perdón por decir, pero es la verdad, a Estados Unidos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que empiezan las primeras negociaciones principales de las fuerzas políticas PRI, PAN, PRD. Se empiezan a escuchar ya otros partidos. Después de Vicente Fox Quesada, obvio tenemos a nuestro siguiente presidente, Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Obvio este personaje, pues bueno, quiso hacer las cosas bien. Sale también de las filas del PAN, es otro priista más, porque eso es lo que es, la verdad, es otro priista más. Y él cree empezar a combatir al narcotráfico. Y su lema fue mano dura contra el narcotráfico. Y empieza a entrar en guerra contra todos los narcotraficantes. Pero claro, siempre apoyado por García Luna, ya lo conocen, ahorita está en un juicio. Él fue la voz, él realmente era el presidente, él era el que estaba atrás del presidente, de nuestro presidente Felipe Calderón. García Luna, él era el que estaba atrás y empiezan a combatir a todos el narcotráfico y se hizo un mar de sangre el país. Muertes por donde quiera, en todos los estados se escuchaba muerte, muerte y muerte. ¿Por qué? Porque no supieron cómo organizarse. Estuvieron de la mano del narcotráfico del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa les decía a quién y empezaron a atacar, atacaron a los Zetas, atacaron a los Beltrán Leiva. Por eso era un mar de sangre. Esa fue su postura de Felipe Calderón y como ven, no sirvió para nada. Después de Felipe Calderón, llega otra vez al poder Enrique Peña Nieto, otra persona que viene del PRI. Creen que él es el que va a venir a limpiarle las narices a todos porque tienen un problema. Pero realmente nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto fue más una farándula que un presidente. ¿Ok? Realmente no sirvió pues para nada. Realmente no nos sirvió para nada este presidente. ¿Por qué? Porque tenía tanta popularidad. Televisa lo infló tanto que ya lo conocíamos por todo el mundo. ¿Ok? Conocíamos por todo el mundo a Enrique Peña Nieto. De los peores presidentes que hemos tenido, no sabía absolutamente nada, confundía una cosa con otra y realmente pues el señor hizo su telenovela, como ustedes lo pueden saber, hizo toda una telenovela para casarse con la actriz. Nunca, ¿para qué? Para que no estuvieran enajenados y vieran que no tenían problemas. Enrique Peña Nieto cubrió las espaldas hasta Felipe Calderón Hinojosa. Él le cubrió las espaldas de todos los problemas que habían, pero nosotros estábamos pegados en la tele viendo cómo se casaba este presidente, cómo se casaba y hacía una boda de ensueño, ¿ok? Con todo el presupuesto de nuestro dinero. Ese es presupuesto nuestro. Pero eso sí, fue una mega fiesta. Se compra
avión de último modelo, con todas las comodidades, mucho mejor que incluso el de Estados Unidos, el S-41, se le compra uno mucho mejor. ¿Por qué? Porque al señor le gusta vivir cómodo. Y como ven, realmente pues no hizo nada por el país, dejó endeudado al país, una crisis brutal, y realmente pues nunca hubo una alza en nuestro país, al contrario, lo hundió totalmente, pidió préstamos a Estados Unidos, le debemos hasta 7, 8 generaciones de nuestros hijos, ya automáticamente cuando nacen, ya nacen con la deuda externa. Pero son nuestros presidentes hasta Enrique Peña Nieto. Son los 70 años en el poder que estuvieron. Bien, vamos a terminar con nuestro actual presidente, lleva 4 años en el gobierno. Vamos a ver cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo. Actualmente es Morena el que rige en todo, va a volver a pasar lo mismo que el PRI. ¿Por qué? Porque está en todas las gobernaturas, en toda la Cámara de Diputados, en la mayoría en la Cámara de Senadores, y de todos los estados Morena es el que rige. Nuestro próximo presidente les puedo asegurar que es un morenista. En el Estado de México, quien va a regir va a ser Morena. Ok, vamos a hablar un poquito de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo bueno, lo malo que ha hecho. ¿Qué de bueno ha hecho nuestro querido presidente? Porque no todos estamos de acuerdo de que ha sido una persona muy buena. En los primeros años de gobierno, Manuel López Obrador, lo bueno que ha ido, ha tenido una estabilidad financiera muy buena, eso sí, la verdad, ha mantenido, no ha pedido préstamos. La recuperación del salario ha sido muy bueno, ha sido el primer presidente que ha subido el salario mínimo a 207 pesos, cuando el salario mínimo era una risa. La verdad, esto ha sido muy bueno, ha implementado buenos programas, uno que otro malo, pero bueno, ha incrementado buenos programas. También entró en vigor el TEMEC. ¿Qué es el TEMEC, muchachos? Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que era antes el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, todos esos tratados lo hacen, ahora lo va a hacer TEMEC. ¿Ok? Realmente sirve mucho más que el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio fue una plataforma para lo que es hoy en día. Los aranceles realmente no están tan arriba como en otros sexenios. Eso ha sido muy bueno de nuestro presidente. La verdad, siempre se ha mantenido ahí. La estabilidad financiera está bastante bueno, pero acuérdense que le vino a golpear, ¿qué? La pandemia. A Manuel López Obrador le vino a dañar la pandemia. ¿Por qué? Porque no, como país se desestabilizó totalmente un país. ¿Ok? Realmente no veíamos venir algo así, por lo tanto, pues nunca estuvimos, yo creo que hubiera sido cualquier tipo, en eso no le podemos negar al presidente que esta pandemia pudo haber sido para todos. Realmente fueron de los países más golpeados, pero en la actualidad somos de los países que más rápido nos hemos recuperado también. Él ha invertido dinero para las vacunas, entonces por lo tanto creo que ha hecho pues buenas cosas, realmente sí ha hecho buenas cosas. ¿Qué malo ha hecho? Pues lo que sabemos, que para empezar, pues cerró el famoso aeropuerto. Ha tratado de mantener un poco a las empresas privadas al margen, eso es malo. ¿Por qué? Porque las empresas privadas son las que le dan realce al país, ya que casi no contamos con empresas de gobierno, entonces por lo tanto, entre más inversiones privadas haya, pues yo creo que sea mucho mejor. Ha dejado a un lado eso, la verdad a mí se me hace bastante malo. Hizo la cancelación del aeropuerto. La verdad iba a ser un aeropuerto de primer mundo que iba a dar muchos empleos. Ahorita todo lo mandó a Santa Lucía, a la AIFA. Pues es un aeropuerto bonito, pero el que íbamos a tener en Texcoco iba a ser de primer mundo. Solamente por su capricho dijo no, se cancela. Ya habían inversiones, ya habían inversionistas, ya había dinero.
y él simplemente con la mano en la cintura por sus calzones dijo que no, y hasta hoy fecha se volvió a cerrar. También cerró una planta cervecera en Mexicali que estaba dando, la verdad, muchos empleos. La cerró, no llegaron a ninguna negociación y la cerró. Lo que ahora va a pasar con la armadora que va a haber en Monterrey, el de Tesla, todo el relajo que hizo para que no entrara y final de cuenta entró. ¿Ok? También los ductos de Tuxpan en materia de gas, la cancelación de subastas electrónicas, de las rondas petroleras, todo eso realmente ha afectado al país. Realmente todo eso ha afectado a nuestro país. ¿Por qué? Porque no ha dejado crecer la inversión. En unas cosas está creciendo y en otras cosas nos las está matando. Realmente nos está dejando afuera nuestro señor presidente. Haberle subido la pensión a las personas mayores de 65 años se me hace en lo personal un buen, pero estarle manteniendo la verdad a ese famoso programa de ninis, la verdad para mí eso es una basura. ¿Ok? Realmente eso es una basura. Pero bien, muchachos, eso es lo que ha hecho nuestro querido presidente en los 4 años que ha estado con nosotros. Vamos a platicarlo, no quiero profundizar más. ¿Por qué? Porque quiero platicar con ustedes referente a nuestro sexenio, a nuestro presidente, al partido político que realmente está hoy en día. ¿Ok? Realmente quiero platicar con ustedes todo lo referente a Morena, si ha sido bueno, si ha sido malo, si ha trabajado bien, si ha trabajado mal, qué ha sido lo bueno, qué ha sido lo malo, qué ha sido lo feo. Quiero platicar con ustedes eso. Ya vimos desde el porfiriato hasta el PRI, los 70 años en el poder. ¿Ok, muchachos? Entonces, nos vemos el día sábado. ¿Ok? Vamos a platicar referente a Morena. ¿Ok, muchachos? Sale, chicos, nos vemos el día sábado. Bonita noche, bonita tarde o bonito día.